Estamos hablando de la isomería. Estamos hablando de la isomería, así que estábamos en la isomería de función. Y yo les comentaba que los isómeros de función tienen la misma fórmula molecular, pero cambia el grupo funcional. ¿Ya? En el caso del propanal, tenemos 3 carbonos, CH3, tenemos 3, 2 y 1, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Vale? Y acá tenemos 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Se fijan? Es exactamente la misma fórmula molecular. Pero son, o se puede arreglar esta misma fórmula molecular con dos grupos funcionales completamente distintos, diferentes. ¿Qué me está diciendo? El de arriba a la izquierda tiene 8 hidrógenos y el otro 7, o bien mal. A ver. Puede ser. Sí, chisporroteó un. Aquí tiene 3, tiene 2, son 5, más 2, 7 y 1, 8. Y acá 3, 4 y 3, 7. Tiene razón. Pero acá hay ese, ahí le falta un hidrógeno. SCH2. Creo que no entendí. ¿Qué es lo que no entendió? Me confundí entre el anterior y este. ¿Cuál anterior? El de la diapo anterior. ¿Cuál de anterior? El de este. Isomería de posición. Tienen que preguntarme porque esto se lo voy a preguntar en el certamen. Por si acaso, si no entienden, tienen que. Pero profe, no me haga eso, no me pongo nerviosa. No, pero está bien que pregunten, porque se quedan callados a veces y yo no sé si están entendiendo o quedaron colgados. Por eso, está bien que pregunte. Ya, ¿qué es lo que entendió? ¿Este es de posición? Sí. En el de posición, fíjate que el grupo funcional es el mismo, alcohol. Tengo un alcohol, propanol, 1 propanol, y este también es un alcohol, 2 propanol. Cambió la posición nomás del alcohol. Del carbono 1, ¿ya? Ese es el carbono 1, ahora lo tengo en el carbono 2. ¿Te fijas? Es un isómero de posición. O sea que ese ve solo el grupo funcional y el de cadena solo el carbono. Exacto. Cuando hablamos de isomería de cadena, hablamos solamente en la distribución de los átomos de carbono. ¿Ya? Cuando hablamos de isómeros de posición, hablamos de que lo que se mueve es el mismo grupo funcional, pero cambia la posición de los átomos de carbono. Por ejemplo, tú puedes tener acá una molécula larga, así, más exagerado, ¿ya? Y coloco el alcohol acá. Lo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Y puede hacer la misma molécula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos y puedo hacer la molécula con el alcohol en esta posición. ¿Te fijas? Son Ah, exactamente. ya. Es como al inicio o al medio, en cualquier lado, ¿no? Exacto, exacto. Pero ¿tiene la misma fórmula molecular? Sí. ¿Pero es la misma molécula? No, no es la misma molécula, porque el grupo funcional está localizado en otro lado. ¿Ya? Aquí está en el carbono 2 y aquí está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono 6. Y eso difiere en las propiedades, como les comentaba, propiedades físico-químicas de la misma molécula. Si las comparan, son diferentes, de inmediato. ¿De acuerdo? Esa es la isomería de posición. Entonces, si yo les pido isomería de posición, por ejemplo, le coloco la fórmula. La fórmula C11, no sé, H22. Hagamos un isómero de posición con esta fórmula. Ya, ahí tiene un isómero.
Y acá está el otro isómero. Ese es un isómero de posición. Obviamente la prueba no va a ser de desarrollo, porque ya les tengo listos los dibujos. Pero lo tienen que identificar, pues tienen que saber de cuál es cuál. ¿Ya? O sea, posición se mueve solamente el grupo funcional, pero el grupo funcional es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que cachar bien los grupos funcionales. Por ejemplo, los alcoholes se pueden mover en toda la cadena. Las cetonas también. ¿Cierto? Porque la acetona la puedo tener acá. Por ejemplo, ahí una acetona, acá. Y después puedo tener una molécula con el mismo número de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y podría dejar la acetona en este lado ahora. Allá. 1, 2, 3, 4 en el carbono 4 y acá está 1, 2, 3 en el carbono 3. ¿Ya? O podría dejar la acetona de ese lado. ¿Te fijas? Pero sigue teniendo la misma fórmula molecular. Eso es de posición. ¿Estamos claros, Valentina? Sí, ahí sí. Ahora, cuando hay Gracias. función, la cosa cambia. Este es el más difícil de todos. ¿Ya? Este es el más complejo. El más complejo, hacerlos, ¿ya? Dibujarlos, es este, el isómero de función. Porque a veces uno como que piensa, oh, pucha, pero ya, si tengo esta fórmula, no sé, pues C6, H10, O2. ¿Qué grupos funcionales podría hacer? ¿Qué grupos funcionales podría hacer con esta fórmula molecular? ¿Qué grupos funcionales tienen dos oxígenos? Eso es lo que tienen que tener claro. Ah, los grupos funcionales que tienen dos oxígenos pueden ser los ácidos carboxílicos, que tienen dos oxígenos, y el otro grupo funcional que puede ser es el éter, que también tiene dos oxígenos. Ah, pero también puedo hacer un arreglo o una molécula en donde existan dos alcoholes, ¿cierto? Porque tiene dos oxígenos. O también podría ser una molécula en donde existan dos éteres. Profe, ¿nosotros cómo podríamos ver los doble enlaces? ¿Cómo? En eso que nos entregó para ver a qué grupo funcional podría corresponder, ahí no se ven los doble enlaces. No, pues tienes que ver la molécula. Aquí lo que tienen que saber es contar bien y fijarse, pero todas las posibilidades las tienen que tener claras. O sea, fíjate que yo podría hacer isómero con éteres, con ácido carboxílico, con ésteres o con alcoholes, pero tengo que dibujarla y contar bien el número de átomos. Y lo otro es que tienen que respetar, obviamente, el octeto. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Significa que el carbono siempre tiene cuatro hidrógenos, o cuatro enlaces, perdón. ¿Ya? Y si tengo, por ejemplo, un aldehído, tiene un doble enlace con el oxígeno y acá hay un hidrógeno. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a este carbono le faltan ahí dos enlaces. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de esa molécula? Sería C3, ¿ya? C3. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6 con el de acá. Y tiene un oxígeno. C3H6O. Esa sería la fórmula molecular. Ah, puede ser esta molécula. Pero si yo tengo, por ejemplo, si coloco un doble enlace acá, ¿puede ser el Valentino, no? Que coloco un doble enlace ahí. ¿Qué crees tú? ¿Es correcto? No, ¿Por qué no es correcto? porque ya tiene tres ocupados. Porque el carbono, este carbono, mira, fíjate que este carbono, que el carbono de acá tiene 5 enlaces alrededor. Y este carbono también tiene 5 enlaces alrededor. ¿Y el carbono cuántos enlaces debe tener? Cuatro. 4. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que borrar. Tiene que borrar dos hidrógenos. Y al borrar dos hidrógenos, ahí cuenta, mira. 1, 2, 3, 4. Y ahí el octeto para este carbono está correcto.
Y después, para el carbono que está al lado, 1, 2, 3, 4. Y el octeto también está correcto. Entonces, para esa molécula, ¿cuántos hidrógenos tiene? Ah, la fórmula molecular cambia, es C3H4O. ¿Se fijan? Entonces, esa molécula con esta molécula no son isómeros. No son isómeros. Tienen fórmulas moleculares diferentes. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de isómeros de función, se tiene que respetar el mismo número de átomos. O sea, la fórmula molecular la tienes que respetar. Y la probabilidad o las posibilidades de formar un grupo funcional u otro grupo funcional, eso ahí tienen que contar. Ahora, les doy una pista. Estas corresponden a fórmulas clásicas de cambio, ¿ya? O de trueque de grupos funcionales con las mismas fórmulas moleculares. O sea, un alcohol, por ejemplo, es muy probable que tenga la misma fórmula molecular que un éter, ¿ya? Ahí falta un 2, que el Felipe me dijo, ¿ya? Un alcohol se puede cambiar por un éter, para que lo tengan ahí como debajito de la manga. Y la otra forma es el aldehído, lo podemos cambiar por una acetona. ¿Ya? Ese es como, son como los isómeros clásicos. El alcohol lo puedo cambiar por un éter y el aldehído lo puedo llevar a una acetona. Pero eso quiere decir que hay como dos opciones para una fórmula, o cómo? Puede ser dos o más. O sea que en teoría no podríamos tener lo malo, No, porque eso, no. No, si porque podríamos como juntarlo claramente estando bien, pero podríamos juntarlo como queramos. pero tienen que respetar el número de átomos. Si te vas a dar cuenta que de repente no hay muchas probabilidades, ¿ya? Te vas a dar cuenta que de repente no hay muchas probabilidades de ordenar los elementos, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú no puedes hacer esto. Si tienes un hidrógeno con un oxígeno, tú no puedes hacer eso. Eso es un error, ¿ya? O no puedes hacer que el carbono quede con 5 enlaces. También es un error. ¿Te fijas? O no puedes hacer que el oxígeno quede con un enlace. ¿Ya? Menos el hidrógeno que quede con un doble enlace. Eso no puede ser. Entonces siempre tienes que ir respetando ya el octeto. El carbono con 4. El oxígeno siempre tiene dos enlaces. Puede ser enlace simple, pero uno a cada lado. O también puede ser el oxígeno con un doble enlace, unido a un carbono. ¿Ok? El nitrógeno siempre tiene 3 enlaces. Y el hidrógeno siempre tiene un enlace. Y casi siempre el hidrógeno está unido al carbono. Bueno, también puede tener hidrógeno unido al oxígeno, en el caso del alcohol. ¿Ya? Y en el aldehído también, pues acuérdate que el aldehído es carbono, doble enlace, oxígeno, y viene un enlace con un hidrógeno. Pero acá tienen que tener un manejo, y eso sí lo tienen que tener saldado, o sea, tienen que cachar bien los grupos funcionales. Aquí los grupos funcionales los tienen que tener así, rapidito, los tienen que visualizar rápido. Por eso, si no tienen claro los grupos funcionales, ¿qué les recomiendo? Que echen una mirada nuevamente a los grupos funcionales, cómo están constituidos. ¿Ya? Porque si tienen clara la película de que, el propanal es eso, y tengo la acetona acá, ¿ya? Sí, son isómeros. Entonces tienen la estructura de su cabeza clara del grupo funcional. Sobre todo si no le escribo la fórmula y solamente le doy el nombre. Ahí sí que se complica. Ahí sí que se complica, porque yo le puedo decir solamente el nombre. Y ustedes están capacitados para, con el nombre, llegar a la estructura y decirme si son isómeros o no. O sea, yo le puedo preguntar en la prueba, ¿el propanal es isómero de la propanona? Y usted tiene que saber que el propanal tiene esta fórmula molecular y la propanona tiene esta fórmula molecular. Porque ya saben la nomenclatura. ¿Se entiende?
tenga miedo. Está denso, está denso. Sí, todo eso, por supuesto. Si yo no quiero que tampoco salgan expertos en química orgánica, o sea, yo sé que hay un contexto, esta es una asignatura, etcétera, etcétera, pero ya, créanme que aquí lo importante es que ustedes entiendan y que lo puedan aplicar. Tampoco les voy a preguntar una mega molécula, Una ¿ya? proteína. No, eso lo vamos a ver en bioquímica vegetal, pero cuando acá estamos en orgánica, aquí sí, efectivamente sí, Felipe, se puede complicar y bastante, ¿eh? Se puede complicar. Pero no es mi idea, ¿ya? Hacer eso. Profe, Dígame. entonces la defunción significa así como muy en bruto que es como identificar el grupo funcional. No, no, el isómero de función, tú con una fórmula molecular me tienes que hacer dos isómeros con grupos funcionales diferentes. ¿Ya? Tal como te decía acá, ¡Oh! No, la fórmula molecular son 3 carbonos, tienes 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ya? O sea, yo le digo eso. Ya, la fórmula molecular de un compuesto es tanto, esa. ¿Ya? ¿Qué isómeros se puede hacer? Isómeros de función. Ahí les digo al tiro, isómeros de función se pueden hacer. Entonces le escribo ahí, alternativa A, un aldehído y una acetona. Alternativa B, un alcohol, y ya un alcohol con una acetona. Alternativa C, y así voy. ¿Se entiende? sí, Valentina, ¿se entiende? La escuché como medio asustada. sí, está anotando, no, está anotando. Ah, ya, ya. Mira, eso es, ¿ya? O sea, les voy a colocar una fórmula molecular y les voy a preguntar si qué tipos de isómeros, pero les voy a colocar el apellido, ¿ya? Yo les voy a decir, ya, no los voy a dejar así como en el aire. ¿Tiene isómeros? No, les voy a decir, esta fórmula molecular tiene isómeros de función, esta fórmula molecular tiene isómeros de posición, esta fórmula molecular tiene isómeros de cadena, ¿se entiende? O sea, les voy a preguntar ahí como bien específico, no algo así como en el aire. ¿Ya? Vamos con la esterisomería y con esto ya terminamos la clase de hoy. La esterisomería son isómeros también, pues obviamente, tiene la misma fórmula molecular, si de eso estamos hablando todo el rato. Isomería es moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero acá la cosa cambia con respecto a la disposición en el espacio. ¿Ya? Y hablamos de una estéreo, ustedes saben lo que es estéreo, ¿cierto? Así como los oídos, por los dos lados lo mismo, pero, por ejemplo, tenemos subclases. Entonces, estereoisomería geométrica. Cuando hablamos de la estereoisomería geométrica, aparecen estos estereoisómeros que se denominan cis y trans. Yo creo que lo han escuchado. ¿Han escuchado cuál es el isómero cis y el isómero trans? Primera vez. Bueno, ahora va a cachar por qué. Cuando hablamos de la histerisomería geométrica, siempre está relacionado con un doble enlace, ¿ya? Con un doble enlace. Hay un doble enlace, presten atención. Doble enlace, doble enlace, doble enlace. Y este doble enlace obviamente deja, ¿ya? Mire, tiene un doble enlace. ¿Cuántos enlaces le faltan al carbono? Acá le falta 1, 2 para cumplir el octeto y acá le falta 1, 2 para cumplir el octeto. ¿De acuerdo? Si estos átomos de carbono, los dos tienen hidrógenos, ¿ya? No sería ningún isómero de nada. Pero hay algunas moléculas en donde sucede esto, que en vez de tener, ¿ya? El mismo tipo de átomo posee, por ejemplo, metil. ¿Te fijas? ¿Y qué es lo que ocurre? Se da esta combinación, que en función de este doble enlace, los metiles que están al lado de los carbonos pueden estar, si acá hacemos un plano ecuatorial,
¿Qué significa hacer un plano ecuatorial? Significa que dividimos el carbono ahí, en esa zona, ¿ves? Entonces nos queda como el hemisferio sur y el hemisferio norte. El hemisferio norte hacia arriba, el hemisferio sur hacia abajo. ¿Se fijan? Hacia arriba del plano ecuatorial, hacia abajo, ya el hemisferio sur. Si tenemos los dos grupos iguales, ¿ya? Del plano ecuatorial hacia un lado y hacia el otro lado, hablamos de un isómero cis. Ese es un isómero cis. Quedan los dos grupos iguales hacia los planos ecuatoriales, hacia los hemisferios. Es decir, tengo los dos hidrógenos al mismo lado y los metiles los tengo en el mismo lado. ¿Se fijan? Pero cuando hablamos de un trans, un isómero trans, los tenemos intercalados. ¿Se fijan? Están como opuestos, cruzados. O sea, tengo un metil arriba en el hemisferio norte y tengo también un metil en el hemisferio sur. Y tengo un hidrógeno en el hemisferio sur y el otro hidrógeno está en el hemisferio norte. ¿Se entiende? ¿Solo en doble enlaces? ¿Cómo? ¿Que solo ocurre en dobles enlaces? Sí, cuando hay doble enlace ocurre esto. Por eso los ácidos grasos trans o los ácidos grasos cis, en la cadena del ácido graso hay un doble enlace. Y ahí ocurre eso. Ocurre esto, por lo que le estoy contando. ¿Ya? Ahora, este tiene un hermano, ese tiene un hermano gemelo, y este no tiene hermano gemelo, pero este sí tiene un hermano gemelo. ¿Ya? Y bueno, este también tiene un hermano gemelo. Yo no quería adelantarme, pero se lo voy a decir igual. Miren, ¿cuál es el hermano gemelo de este? ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Cuál sería la otra posibilidad de esta molécula? Es que esa molécula fuese así, con los grupos metil arriba y los hidrógenos abajo. ¿Se fija? ¿Y eso para qué sirve, profe? Que son moléculas diferentes. No, sí, pues, pero esto de cis y trans. ¿Cómo para qué sirve? ¿A qué te refieres con eso? Y claro, yo entiendo que están en el mismo plano los cis y los trans, están como en diagonal, pero eso como para qué, como trasfondo. ¿En los grupos funcionales se vería algo así o cómo? Ah, mira, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, si tú tienes claridad que al cambiar los enlaces, por ejemplo, de una molécula que presenta esta isomería geométrica, porque tiene doble enlace ¿ya? Y puede hacer isomería cis o trans, tú puedes pasar de un aceite a una margarina. ¿Cambiándole la posición? Y claro, solo Ah, haciendo. wow, comprendo. ¿Y solo se pueden hacer como con los hidrógenos o, por ejemplo, podría haber, no sé, un oxígeno o cosas así? También, Mm, pero la isomería cis y trans siempre se da en torno a un doble enlace. Eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? O sea, fíjate que acá, ¿cuántos isómeros hay entonces? 4. Tenemos 2 cis y 2 trans. Está ese trans, este cis y este cis. Siempre cuando hablamos de la isomería geométrica, tenemos 2 isómeros cis, probabilidad de 2 isómeros cis y probabilidad de 2 isómeros trans. Sí, pues así es. ¿Eh? O sea, acá la probabilidad, comprendo. por ejemplo, cambiar, y son moléculas diferentes. Ojo con eso. ¿Verdad? Que se van estabilizando también, pero
el uso que tiene es, por ejemplo, el que te di recién, ¿ya? Es una... Ahora, los compuestos cuando son activos también tú puedes pasar de un isómero cis a trans y a lo mejor el trans es más activo, ¿ya? Que el cis, o puede ser al revés. O sea, tú puedes tener un fármaco y llega a la estructura del fármaco con estructura cis, pero lo modifico y lo hago trans y el fármaco se transforma en una cosa poderosa, ¿ya? Un analgésico, por ejemplo, que con estructura cis no tiene poder, pero sí con estructura trans sí tiene poder. Exacto, así es. Así es, ¿ya? O sea, acá con la probabilidad de jugar con la molécula, con la forma, es increíble. De hecho, generalmente cuando se hacen este tipo de soluciones y se llega a un producto o a una molécula, hay un porcentaje, sobre todo acá, sobre todo aquí en isomería, hay un porcentaje de cis, de moléculas que quedan con un porcentaje de estructura cis y hay otro porcentaje que quedan con moléculas con estructura trans. ¿De acuerdo? Vamos con la última, que es la isomería óptica, para terminar. Ya, la isomería óptica, fíjense que corresponde a una isomería bastante especial que la presentan muchas moléculas, ¿ya? Y acá aparecen algo que se denominan carbonos asimétricos o carbonos quirales. ¿Ya? Cuando estamos en presencia de un carbono quiral, esa molécula tiene isomería óptica. ¿Qué significa que tenga isomería óptica? Es como si se estuviese mirando al espejo. Esa línea roja que yo dibujé, perdón, que acabo de hacer, es un espejo. Entonces esa molécula, cuando se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? Ve el reflejo. ¿Se fija? Pero no es la misma molécula. Es, es casi igual. Pero fíjese que acá el grupo hidroxilo está a la derecha, pero acá está a la izquierda. No hay que tener la mirada del espejo. Si usted se mira al espejo, por ejemplo, de un lado, ¿ya? Y se está mirando con el lado derecho de la cara, el espejo la refleja la oreja, después la nariz y la oreja izquierda la ve hacia atrás. Aquí exactamente lo mismo. ¿Ya? El grupo acá arriba está igual, pero el hidroxilo cambia y el hidrógeno acá también cambia. El hidrógeno acá está a la izquierda y acá está a la derecha. ¿Ya? Y el grupo etil, ¿ya? Y el alcohol acá está a la derecha y el otro está a la izquierda. O sea, no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un carbono que tiene esta propiedad, ¿ya? Esto se descubrió, ¿saben con qué se descubrió? Con la penicilina. Ya, la penicilina cuando se descubrió tenía una proporción 50-50, 50% del isómero D y 50% del isómero L, dextrógiro, levógiro. ¿Ya? Cuando tenemos una solución con isómeros de tipo óptica, que hacemos pasar luz a través de esta solución, esta luz polarizada, ¿ya? La luz polarizada se puede desviar hacia la derecha o se puede desviar hacia la izquierda. Si se desvía hacia la derecha, el isómero se llama D. Si se desvía hacia la izquierda, el isómero se llama L. D de dextrógiro, porque la luz comienza a girar hacia la derecha. L de levógiro, porque la luz comienza a girar hacia la izquierda. ¿Se entiende? ¿Cuándo se produce esto? Se produce cuando tenemos carbonos quirales. ¿Y qué es un carbono quiral? Un carbono quiral, un carbono quiral es un carbono que tiene, ustedes ya saben que el carbono tiene isomería sp3, ¿ya? Pero los grupos que puede unir el carbono son grupos completamente diferentes. Por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, un círculo y una carita feliz. Son 4 grupos diferentes alrededor del carbono. Por lo tanto, este carbono le llamamos carbono asimétrico.
carbono asimétrico o carbono quiral. Son 4 grupos diferentes que están enlazados al carbono. Si existiese dos grupos iguales, por ejemplo, dos caritas felices, este carbono ya no es un carbono quiral. Y si no es carbono quiral, no hay ya isomería óptica. Sí, esa carita feliz. ¿Ya? Entonces, en el caso de los isómeros ópticos, depende de los carbonos quirales o carbonos asimétricos. Y acá, por ejemplo, este isómero con este isómero se denominan enantiómeros. Enantiómeros. ¿Ya? Y los enantiómeros son imágenes especulares, o sea, yo tengo un espejo acá y ese es el reflejo en el espejo, esta molécula. ¿Ya? Como si se estuviese mirando al espejo, pero es otra molécula. Tiene una disposición espacial diferente. ¿Ok? Cuando tenemos una mezcla en donde existe ya un 50% de isómero D del destrógiro y un 50% del isómero L, estamos hablando de lo que se conoce como una mezcla racémica. No se me entendí lo del carbono quiral. ¿No debería ser simétrico? No, asimétrico. Simétrico significa igual. Y aquí el carbono no es igual. Si yo le estoy diciendo que los grupos, por ejemplo, tiene que ser un triángulo, un cuadrado, un círculo y una cara feliz. Son grupos diferentes, asimétricos. Si fuesen iguales, si fuese simétrico, sería así. O sea, tengo un triángulo, un triángulo, un triángulo y un triángulo. ¿Te das cuenta? O sea, es el mismo grupo. Eso significa simétrico. Ya, cuando tú hablas de simetría, te refieres a partes iguales. O sea, esto que está acá es exactamente lo mismo que tengo acá. No, pues acá no. Acá el carbono está enlazado con grupos diferentes. Por ejemplo, un hidrógeno, un alcohol, ya, un metil. Y si tengo un hidrógeno, ya no es igual porque tengo dos hidrógenos. No es asimétrico. Aquí sería simétrico el carbono. ¿Me explico? Ese Sí, carbono, por ejemplo, este carbono ya no sería carbono quiral. Un o sea carbono que quiral, un carbono quiral tiene los 4 grupos alrededor del carbono diferentes. Por ejemplo, hidrógeno, hidroxilo, ¿ya? Metil y un etil. CH3, CH2. 4 grupos diferentes. Este sí es un carbono quiral. y por lo tanto, si se cumple la óptica. Y por lo tanto sería o tiene isómero óptico. O sea, esta molécula que está acá tiene un isómero D y tiene un isómero L. Compré. ¿Sí? Sí, ¿Ya? Y bueno, y cuando la proporción es 50 y 50 se denomina mezcla racémica. Recuerden que la mezcla racémica eh, perdón, que me distraje un poquitito. Que me escribieron. Ya, la mezcla racémica es una mezcla en donde tenemos una proporción equivalente del isómero D y el isómero L, ¿ya? Y es como sacarse el loto. ¿Ya? O sea, el que le aparece es un elegido. ¿Y saben quién fue ese elegido? Alexander Fleming. Ya él descubrió la penicilina. Sí, loco. A veces las cosas suceden cuando uno no espera, ¿ya?
Generalmente todos los descubrimientos suceden así con cosas extrañas o errores. A veces son errores, o a veces son chascarros que suceden. O sea, chascarros. Errores podrían ser o cosas que de repente accidentes, ¿ya? Pero la idea es reflexionar por qué ocurrió eso, ¿ya? Porque obviamente lo dejas pasar y estaba está el descubrimiento del siglo, ¿ya? O de la historia, y no pasó. Y, oye, acá en química orgánica hay un montón de anécdotas que ustedes pueden revisar. A veces la historia está llena de este tipo de situaciones. Un montón, un montón. Sin ir más lejos, eh, el señor Hoffman, el descubridor el que inventó el LSD. Ustedes saben qué es lo que es el LSD, una droga, ¿ya? Pero este señor trabajaba para la Bayer y estaba investigando y tratando de sintetizar con su grupo y colaboradores de laboratorio, estaban sintetizando unos fármacos que estaban relacionados para la ansiedad. Y por un accidente en la síntesis orgánica, ¿ya? En la síntesis orgánica, en la número 25, él se accidentó y le cayó lo que estaba sintetizando, le cayó en la mano. Se le dio vuelta el frasco, el matraz. La extracción número 25 se le dio vuelta en la mano. Olvídenlo, cuando se fue a la casa, más encima vivía en bicicleta. Y de ahí viene toda esa historia del viaje en la bicicleta y todo eso. ¿Ya? Ese es como el emblemático de los accidentes ya en síntesis orgánica. Albert Hoffman es el emblema de eso. Olvídese, el viaje en bicicleta que se pegó nunca más en la vida se va a olvidar de eso. Y le cayó una cantidad enorme. Anduvo viendo visiones y alucinando como 2 días. Bueno. Bueno, y de ahí vio todos los átomos, vio todos los efectos, todo. ¿Ya? Pero así suceden a veces las cosas en la historia, ¿ya? Han ocurrido los descubrimientos de esa forma, ya por accidente. ¿Ok? Bueno, y acá tienen una imagen que habla de estas imágenes especulares o estos enantiómeros que no son superponibles, ¿ya? No se pueden superponer, igual que las manos. Si usted coloca una mano y la superpone sobre la otra, en realidad las manos, un dedo le queda hacia el otro lado, el dedo, por ejemplo, el pulgar, el índice está hacia el otro lado, no calzan. No calzan, son exactamente diferentes. ¿Ya? Ese es el ejemplo de, de una molécula que tiene isomería D y L, o sea, una isomería óptica. Fíjense la proyección de la sombra. ¿Se fijan? Acá tengo el cuadrado, el triángulo y el círculo. Y si yo esta molécula la hago calzar con esa, el círculo me queda de ese lado. ¿Se dan cuenta? El cuadrado me queda de este lado, pero acá hay un círculo. Entonces, no son la misma molécula. Son moléculas diferentes. Ya, pequeños saltamontes. Quedamos hasta acá. Recuerden que a las 3 de la tarde de hoy estará habilitado el control de taller. Cuídense, que estén bien. Se va a cortar. Chao, profe. Chao, que estén bien. Igual. Chao.